Hola, la ley del Seguro Social establece que los accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del servicio que prestan se les denomina riesgos de trabajo y quienes se incapaciten por ello tienen derecho a disfrutar de una pensión de incapacidad y prestaciones en especie y en dinero. También, la ley del Seguro Social distingue que un accidente de trabajo es la lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte del asegurado producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, sin importar el lugar o tiempo en que el trabajo se preste. Del mismo modo, señala la ley, constituye un accidente de trabajo cuando se produce al trasladarse el trabajador de su domicilio a su fuente de empleo o de este a aquel. También se le conoce como accidente en trayecto o en tránsito. La misma ley del Seguro Social señala y hace el distingo que una enfermedad de trabajo es el estado patológico que se deriva de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, en concreto, por las actividades realizadas o con motivo del medio ambiente en que el trabajador prestaba sus servicios o presta sus servicios. Es pertinente señalar que la Ley Federal del Trabajo establece un catálogo de enfermedades que si el trabajador demuestra que las padece con la pericial médica correspondiente y se desempeña en uno de los puestos ahí previstos, se presume su origen profesional. La ley del Seguro Social señala también que no serán considerados riesgos de trabajo cuando ocurren estando el trabajador, por ejemplo, en estado de embriaguez, bajo la acción de algún psicotrópico, droga o similares, salvo prescripción médica, siempre y cuando el patrón tuviera conocimiento. Si se ocasiona intencionalmente la incapacidad o lesión, por sí o de acuerdo con otra persona, si la incapacidad o siniestro es resultado de riña o intento de suicidio, aquí vale la pena una acotación, en estos casos no procedería una pensión de incapacidad, pero sí una de invalidez, como después lo veremos. O tampoco se califica como un riesgo de trabajo si la incapacidad resulta de un delito intencional del que fuere responsable el trabajador. La misma ley del Seguro Social señala que los riesgos de trabajo pueden producir incapacidades de tipo temporal, permanente parcial, permanente total o la muerte. Así, el asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho, además del otorgamiento de la pensión de incapacidad, a las siguientes prestaciones en especie. Por ejemplo, asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalización, prótesis, ortopedia y rehabilitación. Del mismo modo, los asegurados que sufren un riesgo de trabajo por accidente o enfermedad de trabajo tienen derecho a prestaciones en dinero, como por ejemplo el 100% del salario que estuviesen cotizando en el momento de ocurrir el riesgo, siempre que lo incapacite para trabajar mientras dura la inhabilitación. Si el trabajador resulta incapacitado de manera permanente total, recibirá una pensión mensual definitiva sobre la base del 70% del salario que estuviese cotizando. Aquí debe decirse que a partir de la reforma de la Ley del Seguro Social que entró en vigor a partir del 1 de julio de 1997, tanto las pensiones, prestaciones económicas y seguro de sobrevivencia los pagan compañías aseguradoras o afores que haya elegido el trabajador mediante la contratación de una renta vitalicia. Para el pago de esta, el Instituto Mexicano del Seguro Social debe calcular el monto constitutivo para ello, el cual será tomado de los recursos de la cuenta individual del trabajador y si hace falta, el resto será aportado por dicho instituto. El trabajador, aquí son unas notas que prevé la propia ley del Seguro Social, el trabajador recibirá una pensión si su incapacidad es permanente parcial, pero siempre que sea superior al 50%. Si la incapacidad fuese de hasta un 25%, el trabajador recibirá, en sustitución de una pensión, una indemnización global equivalente a 5 años de la pensión de incapacidad que le hubiese correspondido,
pero si la incapacidad es mayor de 25 y hasta 50%, será optativo para el trabajador disfrutar de una u otra. También la ley señala que a los pensionados por incapacidad permanente total y parcial con un mínimo de más del 50%, les será otorgado un aguinaldo anual equivalente a 15 días del importe de la pensión que perciban. La misma ley señala que cuando se otorgue al asegurado una pensión de incapacidad total permanente cuyo monto es superior al que le corresponde por una de invalidez, tendrá derecho a recibir la prestación de asignaciones familiares, que consiste en que se entrega a un familiar que cuida a ese trabajador un porcentaje del monto de la pensión, como por ejemplo la esposa o esposo. También tiene derecho, si no se actualiza la asignación familiar, a la denominada ayuda asistencial, que se entrega a los asegurados que no tienen parientes que lo asistan y consiste en un monto extra, un porcentaje del monto que perciben por pensión para que ellos a su vez paguen a una persona que los asista. ¿Qué criterios sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de la Justicia de la Nación? Ha señalado que es carga del asegurado acreditar que las actividades que realiza y el medio ambiente en el que se desempeñaba le provocaron las enfermedades que le diagnosticó el perito médico, sin que para reconocerle pleno valor al dictamen de que se trate, sea necesario que el perito se constituya en el lugar, empresa o establecimiento. También, la Corte ha señalado que el derecho de los asegurados al otorgamiento de una pensión de incapacidad es inextinguible, incluyendo prestaciones accesorias. Lo que sí puede prescribir son las pensiones o mensualidades vencidas. También la Corte ha señalado que el pago de una indemnización global no impide que el asegurado disfrute de prestaciones en especie. Del mismo modo, la Corte ha señalado que la presunción de la profesionalidad de enfermedades solo opera cuando el padecimiento está contemplado en la tabla contenida en el artículo 513 de la Ley Federal de Trabajo, cuya aplicación de las fracciones ahí previstas corresponde al Tribunal Laboral. Igual, la Corte ha señalado que el valor probatorio de un peritaje médico ofrecido por el asegurado para acreditar que padece enfermedades, sean profesionales o por accidente de trabajo, no depende de que el perito presente el resultado de los estudios practicados al trabajador. Hasta aquí unas notas respecto de las pensiones de incapacidad por accidente o enfermedad de trabajo. Gracias y hasta pronto.